Adelante, buenas noches a todos mis hermanos. Estamos en el aula cristiana reformada en Quito, Ecuador, aula cristiana reformada. Damos continuación a los estudios que estamos llevando adelante, estudios teológico-bíblicos y reformados. Hoy corresponde la asignatura Estudios Generales al Nuevo Testamento, como continuación, bajo el tema El Mesías Jesús del anuncio apostólico en contraste con el Cristo de la psicología humanista, liberal y racionalista. Como lecturas devocionales propongo Mateo 28, 16 al 20, y una segunda lectura que la podría pasar al hermano Burgueño. En su momento, él mismo puede activar su micrófono y hacer la lectura en Lucas 24, 36 al 53. Así pues, una primera lectura, Mateo 28, 16 al 20, donde leemos: Mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Y llegando Jesús les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y adoctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta aquí, palabra de Dios por medio del apóstol Mateo. Y pasamos la lectura al hermano Gabriel Burgueño en Lucas 24, 36, 53. Adelante. Bien, hermanos. Lucas 24, 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo.
Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Amén. Ahora pasaríamos al hermano Pastor Román, si nos puede abrir en oración, por favor. Oramos. Padre amante, fuente de toda sabiduría, estamos en esta noche, por tu gracia, conectados a este medio con el propósito de ser instruidos en tu palabra. Hemos escuchado la lectura de la misma y deseamos también recibir la enseñanza, la explicación de la misma. Pedimos iluminación para tu siervo, el pastor Armando Ulises, para que las palabras que él pronuncie, que él hable, sean palabras tuyas. Como también disposición plena de nuestra parte, de nuestro corazón, de nuestra mente, para que atesoremos las verdades de tu palabra, pero también sirvan de herramientas para presentar defensa de nuestra fe y de la bendita esperanza que hay en nosotros. Amén. Imploramos porque durante esta sesión no haya ninguna interrupción y todos podamos estar concentrados, estar dedicados a escudriñar tu palabra. Guíanos en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Santifícanos en ella también. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo imploramos. Amén. Amén. Damos la bienvenida también a la hermana Juana Fuentes, al pastor Guido. Sabemos que hoy es la primera experiencia que estamos llevando adelante y pues algunas pequeñas deficiencias las iremos corrigiendo. Como sistema, sepan mis hermanos que para la más perfecta audición de todo, ¿no? Es preferible tener los micros parados, cerrados, desconectados, y cuando tengan que intervenir avisan y lo actúan. Eso es todo. Y ahora vamos a pasar adelante a la exposición que con la ayuda del Señor, por medio de su Espíritu, vamos a participar. Y siempre, como es ya hábito y sistema en nuestra aula, en nuestros estudios, el que sea participativo. La clase de hoy, para los inscritos, para los que están siguiendo adelante el curso, sepan que evalúa. Sirve para evaluación. Tomen tantas notas como puedan y al final también si hay interrogantes o cuestionamientos, no se retraigan en participar en ello. El tema propuesto ya ha sido enunciado, el Mesías Jesús del anuncio apostólico en contraste con el Cristo de la psicología humanista, liberal y racionalista, dentro del contexto de la asignatura Estudios Generales al Nuevo Testamento. No es mi intención, hermanos, ni un sermón, ni desarrollar una exposición a las lecturas hechas. La lectura está sirviendo para refrescar o actualizar sus recuerdos, su memoria actual. En cuanto a la lectura, para refrescar y actualizar sus recuerdos, sus memorias a las lecturas de su Nuevo Testamento. Ya que no son pocas las veces que oímos, leemos, se comenta acerca de Jesús sin apenas tener en cuenta qué dice exacta, literal y contextualizadamente el testimonio apostólico.
En esas lecturas, mis hermanos, en un modo sintético, de una forma muy sintetizada, pero en esas lecturas podemos resaltar los siguientes elementos en común. Jesús, el Mesías, vivió, murió y resucitó. Que esto fue un acontecimiento profetizado. Que su muerte tenía que ver con la redención o expiación de los pecados. Y por ello debía predicarse el arrepentimiento y el perdón de ellos por o en su nombre. Que ellos, los apóstoles, discípulos, eran o fueron testigos. Y ambas lecturas, en ambas, Jesús resucitado es el Mesías y Señor, y es, en ambas lecturas, está señalado, es adorado por ellos. Mis hermanos estudiantes, ya hemos recorrido juntos en el aula no pocas clases o sesiones estudiando principios de hermenéutica a priorísticos que nos guíen al correcto entendimiento del o al Nuevo Testamento. Esto lo hacemos con intención, con sana intención pedagógica y didáctica. Pues ustedes están capacitándose para enseñar a otros, mis hermanos. Se preparan para ministrar la palabra en sus respectivas congregaciones o iglesias locales o células, bien como pastores, bien como siervos congregacionales, bien como ancianos docentes, maestros de escuela dominical o hermanas preparándose en el liderazgo para servir en la sección femenil de la iglesia. Y por lo tanto, mis hermanos dejaron ya o deben dejar ya el ABC. Tienen, deben y se están superando. Así pues, mis hermanos, cuando ahora se abre el Nuevo Testamento, lo abren ya con una mente que, iluminada por el Espíritu Santo, no se dejará influir, condicionar por errores que en muchos casos son graves. No se dejarán influir por sistemas de pensamiento filosóficos o ideológico-políticos, y peor aún, por sistemas heréticos sectarios con apariencia de piedad. Cuando abren las Escrituras, cuando hablen ahora el Nuevo Testamento, con este proceso de estudio y meditación que han estado siguiendo y por la ayuda del Espíritu Santo, ya hay una mente distinta, abierta, preparada, siguiendo unas directrices, unas líneas maestras. Y no se van a dejar ya condicionar en su mente a la hora de interpretar aquello que van leyendo. Puesto que esos errores de los que hablamos pasan por bíblicos, cristianos, socialmente muy bien recibidos y que se hacen casi omnipresentes, como axiomas
o dogmas incuestionables. Recuerden clases anteriores, mis hermanos. El sistema dispensacionalista condiciona la interpretación al Nuevo Testamento. El sistema pentecostal y carismático, que está muy influido por el dispensacionalismo también, el sistema pentecostal carismático afecta en el acercamiento al Nuevo Testamento. Y mucho. Y en muchos casos, en grave distorsión teórica, doctrinal y práctica. El sistema de pensamiento arminiano le desviará en el entendimiento correcto de la doctrina apostólica en su antropología, la doctrina acerca del hombre, en su jamartología, la doctrina referente al pecado, en su soteriología, la parte de la teología que estudia la doctrina de la salvación o las doctrinas de salvación, afectará en la teología completa del sistema de la gracia soberana. Y así la lista, mis hermanos, se hace interminable. Por eso ha insistido este ministerio, tanto por parte de este humilde siervo vuestro como por parte del pastor Román. Insistimos en la importancia de, al adentrarnos al estudio directo del texto del Nuevo Testamento, tener unos apriorismos correctos, bíblicos, de sana teología, y así adentrarnos en interpretaciones correctas. Innegable que desde un apriorismo liberal teológico, crítico, racionalista, condicionará el entendimiento del Nuevo Testamento. Esto aún pretendiendo ser recibido, como pretende ser recibido o tratado como cristiano. Pero cuidado, desde un apriorismo liberal teológico, crítico, racionalista, va a condicionar cómo se interpreta el Nuevo Testamento. Y en la sesión anterior lo comprobamos en las expresiones acerca de la humanidad de Jesús por parte de un joven hermano. ¿Te acercas al Nuevo Testamento con fe, hermano, oyente? ¿Te acercas al Nuevo Testamento con fe, con la experiencia de la conversión, de arrepentimiento de pecados, aceptación y fe en el Mesías anunciado por los apóstoles? Ese es el a priori de los elegidos. Es nuestro a priori. Es el a priori de los elegidos al acercarse al Nuevo Testamento y a todas las Escrituras. Desde la fe. El herido buscando a su médico para sanar. El loco para, con el exorcismo del maestro, entrar, hallar su sano juicio. El pecador para hallar el perdón. El hijo pródigo extraviado para regresar al Padre. El impío, por fe, hallar la justificación en la sangre y la gracia de Jesús Mesías, el Hijo de Dios.
Así pues, desde este a priorismo, nuestra lectura de las Escrituras, nuestra lectura del Nuevo Testamento, entrará en otra área, en otro mundo. El mundo del Espíritu, el mundo de la verdad de Dios en Cristo, totalmente diferente, opuesto al que ofrece y presenta el humanismo. Recuerden, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, Mateo 11, 25 al 30, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños. Así, Padre, pues que así agradó a tus ojos. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoció alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallará descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y los discípulos ya, con él resucitado, a ellos les dice, entonces les abrió el sentido para que entendiesen la Escritura, tal como ha leído nuestro hermano Gabriel. Así pues, mis hermanos, recuerden cómo estuvimos repasando algo acerca del desvío tan pernicioso, como la herejía de gravedad que se introdujo a partir del siglo XIX con el racionalismo, o el criticismo racionalista, y en especial en el siglo XX, con la desmitologización generada con la hermenéutica de Rudolf Bultmann. Hoy no vamos a repetir este tema, pero lo menciono para que lo tengan al día. Estuvimos meditando cómo esa pretensión, su pretensión de separar lo mitológico transmitido en la cultura presente en la era apostólica y registrada en el Nuevo Testamento, separarlo para encontrar, hallar, proponer, buscar, afirmar acerca del Cristo histórico, el auténtico, el real. Y a partir de ahí, mis hermanos, habrá un esfuerzo constante por los liberales, modernistas, críticos racionalistas, llegando todos al relativismo. Y de ahí surge, como mencionábamos, diferenciar entre el Cristo de la Iglesia, del Cristo histórico, el Cristo de la fe e idealizado del auténtico, el humano, el Jesús hombre, desposeído ya, librado ya de mitos e idealizaciones. Y así, mis hermanos, hay doctrinas y verdades que, como dijera Martín Lutero cuando escribiera los artículos de Esmalcalda para responder al Papa Pablo III, los artículos reunidos de la fe protestante, de la fe de Lutero y de todos los príncipes sajones, él hizo en estos artículos una expresión fundamental, que no se puede tener concordia. En este artículo
no se puede tener concordia con Roma. En este artículo no se puede, porque destruye, contradice el artículo primero, que el artículo primero es el de la Trinidad, y destruye el conocimiento de Cristo. O sea, que vemos como infidelidad profética, reformada, reformadora, Lutero ya insistió, ya instruyó, ya confirmó a todos sus hermanos y condiscípulos y colegas, confirmó en que habían doctrinas intocables, incuestionables, y entre ellas estaba precisamente estas, las que tienen que ver con el Cristo, con la cristología. Y esto es lo que nos alertó las expresiones de nuestro joven y hermano Gonzalo. Aunque luego se aclararon, pero siempre es bueno. Eso nos alertó a entender que, hermanos, hemos de estar muy alerta en cristología. No podemos errar en cristología. Van a ser maestros, van a ser pastores, van a ser siervos de congregación, o ya lo están siendo, y van a ser testigos de la fe de Cristo. No podemos errar en cristología. No podemos estar acomodados o concordes con la herejía que ya ha sido señalada y condenada. Alerta. Pues está claro en la Escritura. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, elegida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es, pues, honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha cabeza de ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. He aquí la importancia de que nuestra cristología esté fundamentada en la palabra. No podemos tropezar en Cristo. Fíjense lo que nos ha dicho el apóstol Pedro. Es roca, piedra de tropiezo, roca de escándalo a los que tropiezan en la palabra por desobediencia. ¿Y en qué consistía? Pues estas palabras están haciendo referencia a la actitud del judaísmo en la era del Mesías, en los tiempos del Mesías. Y tropezar en cuanto a Cristo, en cuanto a cristología, significó esto: reprobación, desechamiento, tropiezo. Así pues, mi obligación, junto con mi hermano, compañero en el ministerio del aula, nuestra obligación es velar en la instrucción por ustedes, mis hermanos, sin alardes de erudición, sin buscar la erudición ni lo académico, cosa que hemos dicho desde el principio. No somos académicos, no nos presentamos como académicos, pero cuidado, eso no es sinónimo de ser ignorantes.
y menos de ignorar nuestra sana doctrina. Y es nuestro empeño, nuestro énfasis, inculcarles, mis hermanos, ese espíritu, ese celo por la sana doctrina y repasar la doctrina fundamental, confirmando las verdades inamovibles, porque tienen trascendencia y consecuencias, como aquí hemos visto. En algunas áreas la doctrina tiene consecuencias. Rechazarla coloca en posición de juicio, de apostasía y de rebeldía, que puede llevar a condenación. Y en el caso de Cristo, el tropiezo. El que cree en mí tiene vida eterna, el que no cree en mí no tiene vida eterna. Y la ira de Dios está sobre él. No podemos, no debemos descuidarnos en cristología. Ya vimos en clase anterior la importancia para la hermenéutica del Nuevo Testamento, la cuestión judaica. Lo estuvimos viendo, que al estudiar el Nuevo Testamento, al abrir sus páginas, lo primero que sobresale es que ahí hay un mundo que entra en conflicto con aquel que es presentado como Medgemón, Joseos, el Dios con nosotros, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham, y entra en conflicto el judaísmo, el judío del templo, el rabinismo, escribas, maestros, sacerdotes y jefes de las distintas sectas, el contexto judaico, el enfrentamiento, la oposición, el rechazo a su mesianismo hasta llevarle a la muerte. Pues entender todo esto, tenerlo a priorísticamente discernido, va a condicionar también el entender correctamente todo el Nuevo Testamento. Desde los primeros siglos, mis hermanos, ya en la misma etapa mesiánica y apostólica, surgieron herejías graves, en el decir, y parafraseando al apóstol Pedro, de perdición. Y las primeras, mis hermanos, tomen nota, estudiantes, las primeras herejías graves y de tropiezo y que dividían y condicionaban la comunión, las primeras fueron acerca de la cristología, la doctrina trinitaria y la doctrina cristológica y la doctrina pneumática acerca del Espíritu Santo. Estas fueron las primeras, ya en los mismos días de Jesús. En cuanto a Jesús, hubieron quienes negaron su mesianismo como auténtico, ya lo hemos dicho antes, escribas, doctores de la ley, sacerdotes, las distintas sectas del judaísmo. Hubieron quienes negaban su deidad, y en las mismas páginas del Nuevo Testamento lo leemos, y además fue en base a la acusación de haberse reconocido como hijo del bendito, que se llegó a la sentencia por parte del sumo sacerdote. Ya lo habéis oído con vuestros propios oídos, la blasfemia. Eres el Mesías, el Hijo del Dios bendito. Así pues, hubieron quienes negaban su deidad y solo aceptaban su humanidad. Entre ellos estaría la secta de los ebionitas, como cualquier otro hombre, lo cual incluía la negación de su engendramiento sobrenatural
por la obra del Espíritu Santo en el vientre de María Virgen. Hubieron también, por otro lado, quienes negaron que él fuera auténticamente un ser real, verdadero hombre, con carne y sangre. Entre ellos estaría por mencionar la secta de los agnósticos, que pretendían que él era simplemente una apariencia humana, que no era auténticamente carne y sangre, que no era real, que era como un espíritu, una emanación de Dios. Y esto lo vemos combatido en las epístolas de Juan, en primera y segunda especialmente, y también le sale al paso a esta herejía también Pablo, expresándose de otra forma, pero también sale al paso a estos desvíos y a estas herejías que querían introducirse en la iglesia. Lo vemos en Éfesos y Colosenses, Filipenses. Así que, mis hermanos, vamos a tener en cuenta la gravedad del asunto de la cristología cuando hay error, cuando hay desvío, y que herejías modernas que se diseminan por la literatura, por charlas, coloquios, estudios en universidades y seminarios, son en realidad herejías ya presentes en la historia pasada de la Iglesia, reconocidas, diferenciadas, señaladas y condenadas legítimamente. Nuestras mismas confesiones reformadas dan testimonio de sostener la doctrina apostólica dada en el Nuevo Testamento y en comunión de la Iglesia Católica o Iglesia Universal en conformidad a sus concilios legítimos, reconocidos universalmente en la comunión de los santos. Pero principalmente a nosotros nos interesa el testimonio apostólico del Nuevo Testamento. Entre ellos están la cita de Hebreos 2, 17, 18 y 4, 15. Pero vamos a leer en nuestra confesión de Westminster, en el capítulo 7, confesión de Westminster, capítulo 7, capítulo 8, la sección 2. Donde leemos: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, igual y de una sustancia con el Padre, habiendo llegado a la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre. Subrayemos. Juan 1:1, 14, Primera de Juan 5:20, Filipenses 2:6, Gálatas 4:4. Con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades comunes, mas sin pecado. Hebreos 2:17, 4:15. Fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María Virgen, de la sustancia de esta, subrayemos, sustancia de esta. Lucas 1:27, versículo 31, 35. Gálatas 4:4, Actos 17:31. Así que dos naturalezas perfectas y distintas, la divina y humana, se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Lucas 1:35, Colosenses 2:9, Romanos 9:5,
Primera de Timoteo 3:16. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, un Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Esta es nuestra fe bíblica apostólica y confesada en comunión con la Iglesia Universal de Cristo. Recuerdo que parece ser que fue al final del año pasado, entre uno de los estudiantes que ya estaba licenciado en otro seminario y que ejercía ya el pastorado. En cuanto a esto de la sustancia de ella, él negaba esto. Decía, creía, pensaba, sostenía que Jesús no podía participar de la sustancia, y él mencionaba, en vez de sustancia, decía del ADN de María Virgen, porque entonces le hacía participar de la naturaleza caída heredada de Adán. Nosotros, por supuesto, rechazamos por completo. Él nació en nuestro criterio y en base a lo que profesamos creer y en base a esa lectura participó de la sustancia, recibió la naturaleza humana de María Virgen. Por lo tanto, es imposible creer que alguien pueda tener naturaleza humana sin tener participación del ADN humano. Es una cosa inconcebible. Nosotros creemos. Y nosotros no creemos que por sí, en sí, la naturaleza es mala. En este caso, el Señor además santificó a María Virgen como vaso escogido. No participó de la transmisión del pecado en su naturaleza porque no había participación de simiente del varón. Ahí se rompió por completo, estuvo protegido por completo el Señor en su naturaleza humana de la participación, de la corrupción y contaminación y depravación a la cual todos formamos parte en Adán. Mis hermanos, el humanismo de nuestros tiempos quiere niega estas verdades confesionales bíblicas. Se rechaza absolutamente la divinidad del Mesías. La divinidad del Mesías, Jesús concretamente. Por otro lado, se resalta, se sobredimensiona la humanidad de esta persona histórica. Y la moldea para adaptarla, socializarla, humanizarla conforme al contexto del hombre moderno, descontextualizándola y lo configura psicológicamente. Esto es lo que hace el humanismo moderno. No es hijo de Dios, a lo sumo será un hijo de Dios como nosotros. Es como nosotros, con debilidades como nosotros. Se va a hacer énfasis en todo esto. Incluso para tomarle como modelo social, ejemplar, humano, pero como nosotros, un líder, pero como nosotros. Y algunos incluyen en este nosotros, como nosotros, con errores y fallos, como nosotros.
Lo cual no deja de ser lo mismo que decir pecador. Caramba, claro. ¿Por qué? Porque con ese como nosotros, que incluye fallos como nosotros, errores como nosotros, no se tiene en cuenta que una de las connotaciones que están implícitas en el vocablo griego, hamartía, hamartema, hamartematos, connota error, falta, falla. Esto es el pecado. Errar el blanco, fallar, faltar a la ley, faltar a la voluntad de Dios, errar en la obediencia a Dios. Estos son los fallos, estos son los errores, esto es el pecado. Y cuando se le está atribuyendo esto al Señor, a Jesús, ser como nosotros, a ese nivel, a ese plano, rebajarlo a esa igualdad con nosotros, de admitir fallos, errores, imperfecciones, le estamos atribuyendo ser pecador como nosotros. Y con eso estamos pecando, blasfemando. Mis hermanos, debemos insistir que el Cristo, el Mesías del Nuevo Testamento, en su naturaleza humana, perfectamente humana, fue santo. Pero no santo en el sentido nuestro, que nacimos pecadores, hemos pasado por la regeneración, estamos pasando por el proceso de santificación y en búsqueda de la perfección hasta alcanzar el día en la bienaventuranza del Señor, la glorificación. Esto en nosotros es un proceso. En Cristo es santo, Él en su misma naturaleza, aunque en su naturaleza humana se desarrolló, creció en gracia. Creció en ese proceso de niñez a hombre, adulto. Pero hay una gran diferencia. Él no ha pasado por el pecado. Él es santo, fue santo en su naturaleza humana sin pecado. Así pues, debemos insistir en esto, en que su naturaleza humana fue perfectamente humana, pero fue santo, sin defecto, aprobado de Dios. Porque de no ser así, mis hermanos, no hubiera sido levantado de los muertos, como hemos leído en la lectura apostólica. No hubiera sido levantado de los muertos como redentor y como expiación de nuestros pecados. Él fue aprobado de Dios en toda su vida. Recuerden, mis hermanos, los animales pedidos por Dios en el Levítico, en la ley, en la Torá, los animales pedidos por Dios para el sacrificio de expiación por el pecado, debían ser sin defecto. Fueran los machos cabríos o fueran otros animales. Sin defecto. Y así leemos. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, otros traducen, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo,
pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe esté fundada en Dios. Recordemos, en Hechos capítulo 2, Hechos 2, versículos 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Hermanos, ¿cómo podemos recibir algo de parte de la psicología socialista y del liberalismo, entrometiéndose en lo santo, cuando van a las Escrituras, minimizando las perfecciones del Mesías, su divinidad y su humanidad santa, sin reproche, sin falla, y asemejarlo a nuestra humanidad en su estado caído? Innegable que su perfecta humanidad, en cuanto a su condición, su estado era a la semejanza nuestra en cuanto a nuestras mismas limitaciones. Somos inferiores a los ángeles en poder y gloria. Tenemos limitaciones. Y eso es lo que nos está enseñando Pablo en Filipenses 2, 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11. Donde leemos: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Yo hago una diferencia entre semejanza e igualdad. Semejante a los hombres. Y hallado en la condición de hombre, la limitación de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús Cristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Y esto lo pueden leer a la comparativa con Juan 17, completo, Romanos 1, 1 al 4. El estado de humillación del Hijo de Dios en su encarnación.
en ese estado, era semejante a nosotros en cuanto a nuestras limitaciones. Pero nunca vamos a aceptar, por ser anticristiano, por ser antibíblico, por ser contrario al testimonio apostólico, que él participaba de una naturaleza caída y podía tener errores. Este Mesías es el Mesías del Nuevo Testamento. Este es el Mesías apostólico. No es el Mesías socializado, rebajado, desposeído de su divinidad. Ese Mesías socializado, como es un invento, no tiene poder para transformar la sociedad, no la libra de su corrupción, no la libera de la esclavitud del pecado. No, este es el Mesías apostólico, no el socializado, rebajado, desposeído de su divinidad. Es verdadero Dios, verdadero hombre, perfecto Hijo de Dios y perfecto en su humanidad. Por él somos salvos. Oyente, ¿has creído en él? ¿En este Mesías del Nuevo Testamento? Este humilde siervo vuestro, habiendo sido comunista ya desde la cuna, desde la familia, ha conocido este Mesías, el de los apóstoles. Y doy testimonio delante de Dios que este Mesías sí que me ayudó a librarme del pecado, que me hundía, que me destruía. Este Mesías, sí, no solo me perdonó, no solo me limpió con su sangre preciosa, sino que me dio virtud, la virtud suya, morando en mí para ir venciendo el pecado y arrancarme del mundo. Este es el Mesías de los apóstoles, es el Mesías del Nuevo Testamento, es el Mesías de los reformadores, es el Mesías de los reformados, es el Mesías de los presbiterianos, es el Mesías de los cristianos. Y ha llenado las páginas de la historia de mártires que lo confesaron y testificaron, como yo lo estoy haciendo en estos momentos. Así pues, el problema del Cristo desmistificado, del humanizado a nuestra medida, mis hermanos y mis oyentes, recapaciten, es falta de fe. Es incredulidad que trae el juicio, como ocurrió con aquella generación que llevó a la muerte, aquella generación de escribas, fariseos y sacerdotes judíos que le llevaron a la muerte. No creyeron en él, no le recibieron. Es falta de fe, es la incredulidad. Y esto ha llevado al relativismo apóstata que hoy vivimos. Hermanos, abramos a partir de ahora el Nuevo Testamento y pongámonos allí como espiritualmente, parafraseando, pongámonos allí en aquella altiplanicie donde Él está dando las bienaventuranzas. Vayamos allí como hijos de entre las naciones, español,
francés, ecuatoriano, mexicano, allí. Vayamos a sus pies, nos sentemos con los oídos y el corazón abiertos a oír a nuestro Rabí, Jesús, el Mesías, el Hijo de David, el Hijo de Abraham, el Hijo de María Virgen, Hijo de Yahvé Dios, el Dios de Israel y de todas las naciones. Abramos el Nuevo Testamento. Encontraremos el histórico y el verdadero. El Cristo de la fe, el Cristo de la Iglesia Apostólica, el Cristo de Dios. Amén. Recomendamos, mis hermanos, lecturas y estudios a la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 8. Recomendamos completo en el comentario del doctor Sivan Alexander Hodge. Capítulo 8. Recomendamos la Confesión de la Rochelle en el capítulo 3, Jesús el Cristo. Recomendamos la Teología Sistemática del doctor Luis Berkhoff en la tercera parte, en los puntos que tratan sobre los nombres y naturaleza de Cristo, naturalezas de Cristo, la unipersonalidad de Cristo, el estado de humillación y el de exaltación. Yo creo que con esto, de momento, tienen suficiente para confirmarse en la importancia de la cristología desde el aspecto que hoy hemos tratado. Suficiente, pero si lo repasan y lo comprueban y lo meditan a la luz de la prueba textual. Y hasta aquí, mis hermanos, la parte de la sesión de hoy que corresponde a exposición de clase. Queda abierto el espacio a la libre intervención, preguntas, cuestiones, aclaraciones, aportaciones. Adelante, mis hermanos. Cedemos la palabra al pastor Román, que compartimos el tema hoy. Creo que iba a hablar el hermano Gabriel. Adelante, adelante, hermano Gabriel. No. Hermano Román, por favor, hable usted. No, yo solamente añadiendo algo más a la aportación de investigación bibliográfica que pudieran buscar en internet, porque sí está disponible en PDF, la declaración Ligonier sobre Cristología. Está muy bien, también los artículos que se desarrollan en este documento. Declaración Ligonier sobre Cristología se llama. El título del documento es El Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Cristología. Y entonces, Cristología de Ligonier. Ligonier, sí. La declaración Ligonier sobre Cristología. Ok. Y está muy bien elaborado el artículo, ya que lo hace en afirmaciones y negaciones. Entonces quisiera leer, por ejemplo, el artículo 7 y 8, como para ir aclarando en qué sentidos el Señor pudo verse limitado, pudo estar sujeto a debilidades, pero no a debilidades pecaminosas, sino a debilidades de índole físico. Eso es lo que hay que diferenciar. Afirmamos que como verdaderamente hombre, en su estado de humillación, Jesucristo poseyó todas las limitaciones naturales y las debilidades comunes a la naturaleza humana.
Afirmamos que Él fue hecho como nosotros en todos los aspectos, pero no tuvo pecado. Negamos que Jesucristo haya pecado. Negamos que Jesucristo no experimentara verdaderamente el sufrimiento, la tentación y la adversidad. Negamos que el pecado sea inherente a la verdadera humanidad o que la impecabilidad de Jesucristo sea compatible con el hecho de que Él es verdaderamente humano. Y el artículo 8. Afirmamos que el Jesucristo histórico, por el poder del Espíritu Santo, fue concebido milagrosamente y nació de la Virgen María. Afirmamos con el credo de Calcedonia que a ella se le llama correctamente Madre de Dios, en el sentido de que el niño que ella dio a luz es el Hijo de Dios encarnado, la segunda persona de la Santa Trinidad. Negamos que Jesucristo recibiera su naturaleza divina de María o que su impecabilidad se derivara de ella. Entonces, como para que tengan una idea, ¿no? de este trabajo que hicieron los de Ligonier, que es donde participa el doctor Sproul, sobre la doctrina cristológica, basándose sobre todo, como he leído, en el credo de Calcedonia, que es una defensa, de hecho, a la deidad de Cristo. Prácticamente una buena parte de los credos antiguos surgieron como respuesta precisamente a los ataques que se tenían de la deidad de Cristo, ya sea que negaran su divinidad o negaran su humanidad. Entonces, es lo que quería nada más compartir este documento para que lo bajen, lo lean. Y como bien ha dicho el pastor, se pueda comentar también, ¿no? En corto, en relación a las afirmaciones y negaciones que se hace en este documento. Amén. Buena nota. Buena nota, pastor. Sí, conviene actualizar el asunto de Calcedonia y la doctrina cristológica. Tenerlo fresco. Y más si se va así, preparándose para enseñar en la iglesia, para predicar, hay que manejarlo bien esto. Adelante, mis hermanos. Ahora sí. Buenas noches, hermano. Hoy te llegué un poco tarde por razones. Bueno, bajamos puntos en el examen, ¿eh? No escuché. Adelante, mi hermano. La parte que escuché de la reflexión que usted hacía, hermano, me llevó a pensar que a veces somos un tanto tibios en nuestro concepto acerca de Jesús, de Cristo. Tibios en cuanto a que no así con la emoción, con el corazón, como en este momento, ¿verdad? Es realmente, decimos, quizá solo intelectualmente, pero no con esa afirmación absoluta de todo el corazón que usted acaba de decir aquí, ¿no? Cristo es Dios, es el Señor. Y aunque así lo hemos creído y así lo hemos entendido, pocas veces lo había sentido de una manera tan profunda en mí. Y ahora sí hablo de sentimiento, tan profunda en mí como ahora que escuchaba esta última parte de su intervención. Quizás yo soy más de tendencias intelectuales que emocionales, pero cuando algo me
me alcanza a llegar así en profundidad, realmente me conmueve. Y creo que hoy necesitaba mucho esto, porque estaba un poquito conflictuado hace un rato, ¿no? Por malestar y por varias cosas que tenía, que me estaban produciendo estoy a punto de que me quedara en la casa. Estoy a punto de quedarme porque me sentía adolorido. Pero estaban llegando a mi mente un montón de cosas. Y dije, no, si yo sigo aquí en el cuarto con el dolor y dejando que mi mente esté divagando, no voy a lograr ningún beneficio para mí. Mejor voy y me sintonizo con la clase y seguramente allí voy a lograr mucho más beneficio para mi bienestar espiritual, emocional, incluso físico, porque déjeme decirle que me senté, empecé a escuchar y hasta el dolor se me quitó. Por la postura y por el hecho de que dejé de pensar en él y me concentré en lo que decía, el dolor dejó de ser una molestia intensa como estaba haciendo. Hoy tuviera cosas que me dejaba llegar acá porque no me sentía en condiciones. Y creo que esto no nada más es una prueba de que muchas de nuestras dolencias, porque en gran parte de nuestras dolencias el componente es más emocional que otra cosa, pero también es una prueba de que somos carne y espíritu. La carne, pero el espíritu es el que nos hace vivir realmente y sentir la presencia de Dios, entender las cosas del Señor, aun cuando haya dolor. He entendido que podemos recuperar el gozo, podemos cambiar esas emociones negativas por algo muy positivo cuando estamos en comunión con el Señor. Amén. Gracias por esa última parte que dio tan emocionado, hermano. Esa última parte que usted habló lo hizo como una emoción profunda. Mi hermano, sí. recuerde que dije que había sido comunista en la juventud. Sí, y yo sé. Y recibir el evangelio de la gracia, la manifestación del Cristo apostólico, el verdadero, no el revolucionario, no el social, sino el Salvador, el Mesías Jesús, el judío que me amó, el verdadero Jesús. Este Jesús sí que me hizo cambiar desde dentro. No mi religiosidad, porque yo era sincero, en mi religiosidad era sincero, no era un hipócrita, no, era sincero, pero y cargado de pecado y de mundanalidad y pecados y vicios que tienen atenazado al hombre, que ese Cristo a mí no me los conseguía sacar, porque no existía, no era verdadero Cristo. Pero el Cristo de la cruz, el Cristo con la sangre derramada, el Cristo por mis pecados, el Cristo enviado del Padre. Ese Cristo sí, muerto, resucitado. Este Cristo sí que me salvó. Este sí que me salvó. Sí, amén. Nos ha hecho de lo que éramos a lo que somos ahora. Amén. Adelante, mi hermano, puede participar, Pastor. Pastor Guido, puede participar. Bien. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, mi hermano, puede participar. Excelente clase. Bendecido, confortado. Siempre es bueno tener clara una cristología. Hoy día tenemos corrientes
que no son nuevas. Desde el primer siglo ya se quería desvirtuar la imagen teológica, bíblica correcta del Mesías. Así que muy bendecido en la clase de hoy. Solamente decir amén. Y también emocionado por este Cristo de la gloria. Solo Cristo. Amén, amén, amén. Amén, hermano. Es el Cristo que nos ha salvado. Amén. El que enseñan los apóstoles. El de la psicología, el adaptado, el manipulado, sí, manipulado para conformarlo a nuestra forma, y en especial moderna o en una línea política o religiosa, no es el Cristo. Ese nos salva. El Cristo cool, Ajá. que llama la posmodernidad, el Cristo cool. Ajá. Acá en Chile, estos días hubo un pastor bien revolucionario. En realidad, no sé si considerarle pastor, es un hombre que siempre está haciendo actos confrontacionales en contra del movimiento gay y del movimiento feminista. Se llama Soto, Pastor Soto. Y este pastor, hace unos 4 días, tomó una bandera lo invitaban a un programa de televisión, y este personaje tomó la bandera y la puso como alfombra en el programa que estaban grabando. La bandera del LGBT, del movimiento homosexual. Entonces esto provocó todo un revuelo y salieron grupos evangélicos. Yo no voy a entrar ahí si estuvo bien o estuvo mal, creo que estuvo mal, creo que no es la forma, pero salieron grupos evangélicos diciendo que Cristo era un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios de reflexión, casi humanizando a este Cristo de la gloria, llevándolo al otro extremo, a un Cristo humanista, que él siempre iba a poner la paz antes que la guerra, la paz antes que la espada. Entonces ahí vemos cómo hay una mala visión de Dios, de Cristo mismo, en la iglesia, y salieron en medios de prensa mostrando a este Dios de amor, entre comillas, y con algunas caricaturas e imágenes del Señor. Creo que es importante para los que hemos participado y hemos escuchado la exposición, como bien ha dicho el hermano Guido, el ataque hacia la persona de Cristo no es de ahora, desde los primeros siglos del cristianismo. El mismo apóstol Juan, ¿no? Advierte a la iglesia en relación al espíritu del anticristo. Sin embargo, lo que tenemos que subrayar en el tema, yo creo que en todas las doctrinas, pero especialmente ahora que estamos abordando el tema de la cristología, es que cualquier intento de distorsionar la doctrina siempre lo van a hacer también con mucha sutileza. Y ahí es donde hay que estar alertas, porque viendo aquí el libro de la teología sistemática de Berkhoff, ¿no? Cómo habían algunas corrientes que radicalmente se oponían a la divinidad o a la humanidad de Cristo. Claro. Pero hay otras corrientes que buscaban por lo menos parecerse aceptable la corriente, como por ejemplo la corriente de los ebionitas, de los alogistas, que pareciera que ellos no estaban en contra de la divinidad, no estaban en contra de la deidad de Cristo, pero cuando uno se adentra a lo que ellos enseñaban, lo que ellos promovían, definitivamente que no estaba en armonía con los evangelios, no estaba en armonía con la doctrina apostólica. Y entonces yo creo que lo mismo pasa hoy, como bien ha dicho el hermano Guido. Pareciera que está en el contexto de creyentes, tienen un concepto de Cristo que pareciera que es bíblico, se acerca a las escrituras,
no es un peligro como el que escuchamos en la clase anterior, que el doctor Armando ha hecho referencia, ¿no? A hablar de que pues Cristo tuvo ¿cuál fue la palabra que empleó también, ¿no? Sus errores, sus arranques, sus fallas, sus fallos. Lo otro que quiero resaltar, la teología moderna, en la encarnación de Cristo, quiere quitarle los atributos de Dios a Cristo. Ajá. O sea, lo Así. muestra, pero sin los atributos de Dios. Y eso Ey, muestra a este Dios solamente desde una perspectiva humana, o más que humana, humanista. Humanista, casi este Cristo sí, revolucionario sí, sí. que se No, manifiesta y que libertario del alcanza, opresor. y que desde su humanidad alcanza la divinización. Que van a parar a esto, Claro. a alcanzar la divinización por sí mismo. Yo creo, hermano, Bueno. que en comparación, permiso para hablar, A ver. en comparación de los errores del siglo I, siglo II, esta teología evolucionó, porque ya no abarca el campo solamente religioso, como en los primeros siglos, ¿no? El agnosticismo, el marcionismo, el levianismo. Yo creo que ahora el Cristo humanizado, el Cristo de este racionalismo, de esta psicología moderna, abarca, o sea, todos los campos, hasta el campo del ateísmo. Porque inclusive al ateísmo, que no puede negar la existencia de Jesús histórico, le conviene este Cristo, ¿no? No solo al comunismo, sino al ateísmo, sino a la filosofía incrédula, le conviene este Cristo, el Cristo que está idealizado de alguna manera por una mala hermenéutica intencional. Ajá, intencional. Intencional, bueno, en su mayoría intencional, ¿no? Entonces, y esto se infiltró dentro de las denominaciones, de todas, no solo las pentecostales, sino las reformadas. Hoy justamente veía el perfil de una mujer que es profesora, tiene un doctorado en teología, pero está en la Iglesia Luterana Liberal y sirve a los intereses de nuestra nueva teología moderna, ¿no? Posmoderna, liberal, humanista. No solo que apoya lo que ya sabemos que es la ordenación de mujeres, sino también apoya en el matrimonio igualitario y un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, yo digo que hay como una cierta evolución o un crecimiento en el sentido del siglo I, siglo II, que solamente apuntaba a los religiosos, aquellos que tenían algún sentido, un sentido de religión. Hoy esta teología abarca a todos. Hoy todo el mundo puede decir que cree en Jesús, ¿sí? Inclusive los ateos no lo pueden negar. Pero, ¿cuál Jesús? Claro, en este, el humanizado, el humanista, el que les conviene, el que no confronta con su pecado, el que no tiene juicio para la humanidad, ¿no? Creo que no niegan los atributos de Dios, creo que niegan los atributos que les conviene, porque el atributo del amor no lo niegan, Claro. pero lo sobredimensionan o lo idealizan. Y se Es olvidan el del único que atributo de la reconoce. justicia. Claro, el del amor. Por supuesto, hermano. Mi última intervención. Solamente quererlo estar entrando. Perdón, hermano, hace rato que me pide la palabra el hermano, el pastor Balal. Luego se la vuelvo a dar a usted. Adelante, pastor Balal. Muchas gracias, Dios les bendiga. Otra vez, quisiera agregar al tema que está bastante interesante, el pasaje de primera a los Corintios, capítulo 2. Voy a leer en una versión que tengo acá en la mano, parafraseada, a manera de tomarlo como un pequeño comentario del texto y aportar en cuanto al tema que se está desarrollando. Está en el capítulo 2 de 1 Corintios. Dice así, hermanos. Estimados hermanos, cuando los visité, les anuncié el plan secreto de Dios sin usar palabras elevadas ni de gran sabiduría. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, me olvidaría de todo,
excepto de Jesucristo, y que haría énfasis en su muerte en la cruz. Estaba débil y temblaba de miedo cuando me presenté ante ustedes. Yo no anuncié el mensaje con palabras astutas como las que usan para convencer a la gente. Al contrario, fue el Espíritu quien con poder demostró que lo que dije es verdad, para que su fe se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Ahora bien, es cierto que enseñamos sabiduría entre los que son maduros, pero la sabiduría que compartimos no viene de este mundo ni de los que lo gobiernan, quienes están perdiendo todo su poder. Lo que enseñamos es la sabiduría secreta de Dios que ha estado oculta desde el comienzo del mundo. El propósito de Dios es usar esta sabiduría para nuestra gloria. Y ninguno de los gobernantes de este mundo la entiende. Si la hubieran conocido, no habrían crucificado al glorioso Señor. Amén. Entonces, hablaban de que esto no es nuevo. Ya se ve que desde en la época del apóstol Pablo, al escribir esta carta, comenzaron a pensar en un Cristo, a enseñar un Cristo filosófico, humanista, un Cristo intelectual y un Cristo que muestra más retórica, muestra más homilia, muestra más la sabiduría de este mundo, plena que la sabiduría de Dios. Por otra parte, para terminar, hermano, todo lo que estamos viendo en este interesante tema, en clase, es una gran reflexión del corazón humano que está muerto en sus delitos y pecados. Es un corazón donde está lleno de incredulidad. Hace falta la intervención de Dios en ese corazón. Y todo esto lo que se está viendo es una gran reflexión, repito, ante esa necesidad. Hay un hermano, no conozco, no me sé bien los nombres, pero hay alguien que dijo, de los hermanos presentes, que habló de las denominaciones. El problema de las denominaciones es que muchas corrientes han entrado, pero sobre todo un corazón que busca su propia gloria, en vez de la gloria de la cruz, la gloria de Dios. Es más, Lutero habló de la gloria de la carne, habló de esa gloria particular, y después habló de la gloria de la cruz, la gloria de la cruz. Y él destacó en esa gloria de la cruz al Cristo glorioso, glorificado, redentivo. Y todos aquellos que niegan esto es porque son o ateos cristianos, porque también hay cristianos ateos. Y esta es una gran realidad. Para eso está la teología, están los atributos de Dios. Alguien habló de los atributos de Dios, muy bien. Se tiene que enseñar mucho los atributos de Dios en teoría, hablándolo de presentarlo, lo que dice la Biblia, en enseñarlo en clase, pero también en la práctica. También en la práctica, porque lo que creemos de los atributos de Dios
Dios mismo los prueba en nosotros como iglesia en la práctica. Y es una bendición para crear convicciones a nuestras vidas plenamente, más allá de una enseñanza, un testimonio acerca del carácter de Dios, Y pues doy gracias a Dios por permitirme participar, y este tema muy bueno, es reflexivo, muy hermoso. La participación de cada uno de mis hermanos, escuchaba la reflexión de Arcel Sproul, Ligonier, el escrito acerca de Jesucristo. Y sí, continúa la reflexión de diferentes tópicos, perspectivas. Y pues para mí no termino de estudiar el Evangelio. Para mí no termino de estudiar a Jesucristo, todos los aspectos. Y es una gran bendición, de verdad, este tema. Muchísimas gracias a todos ustedes. Siéntase bienvenido entre nosotros, Pastor Balal. Adelante, Pastor Guido. No, bien cortito, solamente ver lo que canta la iglesia evangélica. Por lo general, en la alabanza de la iglesia evangélica, vemos cómo está divorciada de los atributos de Dios en la alabanza y solamente adorando a este Dios humanista, amigo, compañero, esposo, guerrero, pero no a Dios. Y eso se ve manifiesto en muchos lugares. Solamente quería hacer esta reflexión como final. Muy bien, hermano, así es. Muy bien. Lo que me he dado yo también cuenta, o sea, hay una cosa que es probada, más que probada, es que casi todo lo que tiene que ver con el Cristo errado, el que no es el Cristo apostólico, no está nunca está mezclado la cuestión del pecado. Sí, así es. Y a mí lo que me importaba era solucionar mis problemas de pecado. Yo había luchado, era luchador, era idealista, la lucha de clase, la injusticia, pero había una cosa que nunca se mencionaba: el pecado, la culpabilidad, la responsabilidad ante Dios, el juicio ante el trono de Dios, la ley de Dios, o sea, y el Cristo que presenta a la humanidad, el Cristo filosófico, como se menciona de ahí desde Corintios, el Cristo agnóstico, todo lo que tú quieras. Pero el asunto del pecado es que hoy incluso se llega a negar en la teología liberal y racionalista, incluso se llega a negar a Cristo como redentor, que no hacía falta que muriera por los pecados, que él no vino por morir por los pecados, él vino como un ejemplo, etcétera, etcétera. O sea, el pecado está totalmente rechazado, ignorado, no cuenta. No es nada grave el pecado. Y para mí era lo gravísimo que yo tenía. Y sigue siendo. Lo grave en nosotros es el pecado. Porque aún siendo de Cristo, aún sigue siendo lo grave el pecado. Por eso hay que arrepentirse, confesar y no creerse. Si alguno dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso. Sí, y eso se lo estaba diciendo Juan a cristianos. El que dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso. Sí. O sea, el gran problema del falso Cristo, el que presenta la sociedad, la filosofía, la psicología, es que no es la solución al problema del pecado. Esto es algo importante. Y la relación con Dios el Padre.
Y esto es lo que me dio a mí el Cristo de los apóstoles. La solución a mi pecado y el poder entrar en comunión con el Padre. Con nuestro sí. Padre. Ahí hermano. la cosa es diferente. Adelante. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Es interesante. Yo vengo de una familia drusa. Es una secta del Islam. Tiene su fundador, tiene su libro, el Hekme, Ley. Ellos dan soluciones en cuanto a la comunión con Dios. Dan soluciones en cuanto al pecado, entre comillas. Y particularmente lo que buscaba, más que arrepentimiento en mi situación, es perdón y restauración. Y más aún que eso, gracia. Cuando entendí la gracia, una palabra muy maravillosa, porque resuelve en Cristo Jesús, a través de su sacrificio, el gran problema del pecado y del arrepentimiento. Porque no nada más está en arrepentirse y apartarse del pecado, no hacerlo más, sino no amar el pecado. Sí, esa parte importante, no amar. Hay una diferencia. Podemos apartarnos del pecado y seguir amándolo. En cambio, lo más tremendo, hermanos, es el poder de la gracia de Dios a través de la persona de Jesucristo, que hace que aparte ya no estamos en pecado, nos permite, ¿sí? No amarlo, no anhelar volver atrás. Y este es el perfecto arrepentimiento. Y era el que yo lo que estaba buscando, y donde las demás religiones, filosofías, no importa cómo sea de bella, hermosa, adornada. Sí. Pero no solo pastor, no solo es que hay una parte importante, y esto lo digo a todos los demás hermanos para que compartan si ven algunos aspectos. No solo es ya no amar el pecado, sino además diferenciar, juzgar lo que es pecado, pero bajo el juicio de Dios, no bajo nuestro criterio, sino pecado es lo que Dios dice que es pecado, lo que la palabra señala como pecado, no lo que mi moral o la moral social o los demás presentan como pecado y no lo es, o lo presentan como bueno y es pecado y pecaminoso. No. Aborrecer el pecado, pero además sabiendo discernir que el pecado es aquello que el Señor aborrece. O sea, este aspecto es importante también, ¿verdad? Sí, muy bien, hermano. Adelante. Mi hermana Socorro y hermana Juana también pueden intervenir en cualquier pregunta o aporte, mis hermanas. Gracias, pastor. Estoy escuchando. Muy interesante. Gracias. Muy bien. Adelante, pues. Lo mismo la hermana Socorro. Bien, buenas noches. Recibiendo y escuchando todo, así es. Amén. Si hay alguna pregunta o algún aporte, ya sabe. En espíritu. Solo nada más quisiera pedir un favor. De los libros que comentó al final, incluyendo el del hermano Román, si pudieran ponerlos por escrito para poderlos investigar. Ok, tomo nota. Se los agradecería mucho, por favor. Gracias. Tomamos nota. Quiero recordar a mis hermanos y mis hermanas, ya ha habido una hermana estudiante que ya dio respuesta
comentando acerca de su posicionamiento al que había llegado en escatología, sí, a milenial, y por qué. Hermanos, ya se les han aventajado una buena respuesta. Esta hermana estudiante ha escrito a este ministerio, a la dirección del aula, situándose con firmeza y con buenos argumentos en su posición amilenial. Recuerden que esto forma parte de la evaluación, mis hermanos. Muy bien, qué bueno. Adelante, ¿alguna pregunta más? Estamos llegando al final del tiempo acordado. Pastor Román, ¿pasa algo si nos pasamos? No, para nada. Bueno, a excepción del hermano Amado. Sí, no. A mí me quedan 3 minutos. Para cerrar mi participación, ¿no? En relación a lo que comentó el hermano Gabriel Burgueño, también es muy oportuno su comentario, debido a que el ataque en los primeros siglos hacia la persona de Cristo, ya dijimos, no era en temas de su divinidad y de su humanidad. Pero en efecto ya el ataque hoy en día va más allá. Diría que ya no es simple herejía, sino que rayan en la abominación, en lo aberrante. Ajá. Como por ejemplo cuando pretenden justificar el homosexualismo diciendo que Jesucristo mantuvo relación homosexual. Sí, es verdad. Sí, y entonces, en ese sentido, que dice hermano Gabriel, pues es verdad. Parece que ha subido de tono los ataques, ¿no?, a la persona de Cristo con tal de justificar una conducta pecaminosa y aberrante. Así es, mi hermano, sí es. Terrible, sí. Sí, incluso esa película, el Jesucristo Superstar, o sea, esa película es toda ella una blasfemia. Así es. Toda ella es una blasfemia. El Jesucristo Superstar es terrible, ¿no? O sea, claro, y como decía el pastor Balal, ¿no? A veces tenemos que mirar nuestro corazón. ¿Llegamos a aborrecer esto? ¿Llegamos a aborrecer esto? Sí, pues el corazón del hombre dibuja su propio Dios, y Cristo no es la excepción. Juan Calvino bien lo dijo, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y se presenta este ídolo o se manifiesta a través de diferentes dibujos, aspectos de cómo presentar a Cristo según mi corazón perverso, ¿no? Sí. Bueno, aunque ha llegado tarde, la hermana Saraí ha conseguido contactar. O sea, a partir de ahora ya sabrá entrar, ¿verdad, mi hermana? Buenas noches. Toque ahí el micro. Hola, buenas noches, pastor. Ya se acaba la sesión, pero al menos la próxima vez sabrá entrar. Sí, discúlpenme, es que no sabía cómo entrar, pero hasta ahorita ya cuando se acabó la clase. Bien, muy bien, al menos sabemos esto. Bien, pues mis hermanos, llegando al final de la sesión, el hermano Gabriel nos podría cerrar con oración, hermano. Sí. El hermano Gabriel no lo veo conectado. Es verdad, yo tampoco. Ya se había salido, hermano. Bien. Bueno, pues adelante. Podemos pedir entonces a nuestro hermano, el presbítero Amado. ¿Puede despedirnos con oración, hermano? Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
Tu misericordia es grande, Señor. Solo tu poder, tu gloria, Señor, es comparable a tu gran misericordia, a tu gran amor, Señor, a tu justicia perfecta. Te alabamos, Señor, porque tú has dispuesto nuestra redención, la has consumado y nos la presentas, Señor, porque estando ya hechas por nosotros, aún, mi Dios, por alguna razón, la ignoramos durante mucho tiempo. Gracias, Señor, porque cada día podemos aprender más de ti y relacionar nuestro aprendizaje con nuestra vida, con nuestro sentido, con nuestra adoración, Señor, con nuestra relación contigo, Padre. Gracias porque, Señor, hoy pudimos aprender que nuestros conceptos acerca de Jesucristo, nuestro Señor, pueden estar influidos, Señor, por tantas doctrinas ajenas a la verdad, Señor, que confunden y que nos pueden hacer errar el camino, Señor, si no estamos preparados, Señor, si no estamos en un estudio real, serio, formal de la revelación, Señor. Gracias porque tú te revelas de esta manera para nosotros y nos muestras, Señor, que sigues activo en tu gracia, que sigues cuidando de tu iglesia y que sigues revelándote, Señor, aunque ya no con una nueva revelación, porque ya en la Escritura está todo, pero te revelas de alguna otra forma, Señor, para que nuestra mente y corazón pueda creer, pueda percibir, Señor, la verdad y pueda discernir cuál es tu voluntad y cuál es lo correcto, Señor, en lo que tenemos a nuestro alcance intelectualmente y espiritualmente. Concede, Señor, que cada uno de los que estamos participando de esta clase podamos seguir creciendo en el conocimiento tuyo y podamos estar dispuestos en todo momento a hacer tu voluntad y a instruir, Señor, a las demás personas, cumpliendo con tu mandato, Señor, de predicar el Evangelio y además enseñar todo lo que tú nos has enseñado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos y te alabamos, Señor. Amén. 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 Muy bien. La hermana Saray dice que levantó la mano. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Aquí ¿qué significa? Aquí me sale que la hermana Saray levantó la mano. ¿Qué quiere decir eso? Ahora ya no. ¿Qué quiere participar, hermano? Ok, gracias. Adelante, mi hermana. No, pastor, le iba a preguntar que si va a pasar la clase esta, es que como no alcancé a entrar porque no podía entrar con la aplicación. Sí. Si no me equivoco, si he sido bueno llevándolo al aparato, todo esto, aquí pone grabando, está grabado y ahora quedará guardado el grabado y entonces ya miraré cómo se cuelga. Se lo pediré a Eric a ver que me enseñe cómo se cuelga o al pastor Román, pero sí está grabado. Muchas gracias. No hay problema. Bien, mis hermanos. Pastor, una pregunta. Sí, adelante. ¿El escrito de la posición escatológica es para todos? En principio, por la fuerza nadie. Voluntariamente todos los que puedan. Okay. Sí, hágalo. Okay, sí, gracias. Hágalo porque gracias. Es un buen ejercicio, hermana Juana. Es un buen ejercicio. Sí. Ok, sí, pastor, gracias. ¿A qué posición ha llegado? Y ya está. Y si hay algo que comentar, pues se le cita o bien el pastor Román o un servidor de usted, la citamos a una tutoría para charlar, aclarar algún punto. Ok, gracias, pastor. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches.
Bien, mis hermanos, aunque me ha dicho el señor Román, el pastor Román me ha dicho que no nos echan de clase, ¿verdad? Bien. Buenas noches, mis hermanos, que el Señor sea con usted. Un gozo haberle tenido, hermano Balal, entre nosotros. Igualmente, hermano, gracias. Igualmente. A todos. Saludos. Saludos. Se les bendiga. Buenas noches. Buenas noches, pastor Román. Como siempre, gracias por su apoyo. No me ha ido mal del todo, ¿verdad? No me he portado mal del todo, ¿no? Manejando todo esto. Adiós. Sí, hizo muy bien la transmisión. Ahora, ¿qué hago con la grabación? ¿Qué hago? Detener, ¿no? Sí, debe de detenerlo. No sé, el hermano Eric, que le... Vale, yo la detengo ahora.